Bueno, y así comienza tu programa Caraota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez, conectado a través de la señal www.carotaradio.net. Saludando desde ya a todo este maravilloso equipo que hace posible este programa, en la dirección de la producción, Mirla Castellana, en la producción del programa, Danielis Camargo. En los controles está Jaylin Acevedo, el coquetón mayor, y quien te habla con cariño, tu personal trainer Elio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente 1460. Bueno, ya hoy es martes, un martes espectacular, maravilloso, esperando que ayer lunes y siendo inicio de esta semana haya sido espectacular para todos. Y bueno, hoy como siempre tenemos las entrevistas de información, de salud, de bienestar, de entretenimiento, pero vamos a hablar hoy de salud y vamos a hablar, por supuesto, con un especialista en urología, como es el doctor Marcos, ¿el apellido? De Prisco, Marco De Prisco. Él es urólogo y bueno, va a compartir con nosotros hoy en tu programa Caraota Radio Fitness. Doc, fíjate que es importante cuando hablamos de lo que es el urólogo y muchas personas no saben realmente lo que hace un urólogo, cuál es la función o cuál es el deber de un urólogo y quiénes deben buscar a un urólogo. Háblame un poco al respecto de eso. Ciertamente, Elio, y el conocimiento, hay personas que obviamente lo saben, otros que no. Y el urólogo es un especialista de la rama quirúrgica de la medicina que se encarga de estudiar, diagnosticar y tratar todas las enfermedades del tracto urinario en hombres y mujeres. Ahí es la parte que menos se sabe. Discúlpeme esa parte, porque es importante que ese tabú del urólogo que nada más se habla de los hombres, pero tengo entendido que las mujeres también se ven con los urólogos. Claro, por eso te decía así, porque ambos tenemos tracto urinario, que arranca en los riñones, tiene los conductos que desembocan en vejiga que transmiten la orina hacia abajo, y luego sale la orina hacia afuera por una uretra. En la mujer es corta, en el hombre es larga, y digamos esa es la parte urinaria que es para ambos sexos. Y una mujer se puede enfermar de cálculos renales, de infecciones de orina, de tumores de riñón, de tumores de vejiga, de incontinencia urinaria y todo el campo urológico. Luego, la otra porción, que sí es meramente masculina, es el tracto genital. Testículos, próstata, pene, digamos todo lo que es la parte reproductiva masculina. Las vesículas seminales. Las vesículas seminales que están adheridas a la próstata. Y digamos, esa es la parte anatómica que es exclusiva del hombre. Entonces sí compartimos un área que es masculina y femenina y después el hombre. Luego, ¿qué sucede? Que en la parte urológica, esta genital, es la contraparte del ginecólogo, Claro, que es la parte reproductora femenina, pero la urológica sí es de ambos. Fíjate que hablando un poco referente a esas patologías que ustedes diagnostican, ven y pronostican en este caso, vamos a hablar un poco sobre las enfermedades venéreas. Hablando de esos, quizá personas que son promiscuas, que a la hora de no tener protección y estar introduciendo su coroto por todos lados, llega un momento en que, lógicamente, a la persona que debe recurrir es a ustedes. Sí, dependiendo del tipo de enfermedad que tengan, muchas de ellas las tratamos nosotros. Las más comunes son las uretritis, que es la infección del conducto último de la uretra, que se caracteriza por la salida de una secreción y un ardor urinario y dolor. Surge días después de haber tenido un contacto no protegido, un contacto de riesgo. Claro. Son bacterias, la más clásica es la gonorrea, conocida históricamente. ¿Todavía existe esa? ¿Se ve? ¿Ha diagnosticado últimamente una gonorrea? Todavía se ve gonorrea, y está pues la otra muy común, que es la clamidia, que es muy conocida de las de transmisión. Bueno, luego están las que se ven menos, afortunadamente, como la sífilis, que es claro. patología histórica, y luego está que se transmiten, digamos, por contacto, está el VPH, que es muy común. Claro. Fíjate, y disculpa que te interrumpa, porque hablar del VPH es algo interesante, porque muchas personas piensan que el VPH es una simple infección o es una, por decirlo así, valga la redundancia, un simple diagnóstico, pero el VPH tiene sus consecuencias a largo plazo si no tiene un control. Sí, eso es cierto, pero hay que manejarlo con mucha prudencia porque las personas cuando se conocen recién diagnosticadas de VPH suelen alarmarse muchísimo porque piensan que están gravemente enfermos y es como una etiqueta social. Claro. Resulta que en la población sexualmente activa, en los países, digamos, como el nuestro, el 70% de la población joven sexualmente activa tiene contacto y padece de VPH, incluso
sin verse lesiones verrugosas. Pero no tanto eso, yo tengo entendido, una vez que yo leí hace unos cuantos años, decían que desde que pasaban de primaria a bachillerato, ya en ese ciclo primero y segundo año, ya los chamos estaban infectados con VPH. Basta con tener un contacto para que lo tengas y es más fácil tenerlo que no tenerlo. Claro. Es decir, si de cada 10, 7 lo tienen, los otros 3 lo que están es en la cola esperando. Entonces esos 3 se van a ir infectando y van llegando otros nuevos 3 al juego de la estadística. Básicamente en el hombre, ambos se manifiestan con aparición de verrugas, lesiones del tejido. En el hombre. O sea, donde se ve una verruga, tanto sea en la mujer o el hombre, tiene VPH. Claro, y hasta internamente, claro, tengo entendido. ahí está la diferencia y la gravedad del VPH, ¿cuál es? En el hombre es muy fácil que el mismo hombre viéndose dice, tengo algo aquí, déjamelo ver. La mujer, el órgano genital es un orificio que no es visible a simple vista, valga la redundancia, y en el cuello uterino es donde se forman las lesiones riesgosas de VPH. Entonces la mujer allí es donde tiene el riesgo de que si no acude a su ginecólogo todos los años, puede tener una lesión por VPH en el cuello uterino que se puede transformar en una célula que va cambiando y al final puede generar un cáncer de cuello. ¿Qué tal? Entonces, Ojo, y me gustaría, doctor, que recalcara ese planteamiento, porque es lo que yo te digo, muchas personas no saben que a la hora de sufrir de este tipo de patología como es el VPH, internamente puede causar a un descuido a largo plazo, a corto plazo, sí. bueno, o que no le toman en cuenta, mira, tengo eso y déjalo así, pero resulta, como dice usted, puede traer consecuencias para un cáncer de cuello uterino. En la mujer se va transformando con el tiempo y es la primera causa de cáncer de cuello uterino a nivel mundial. De hecho, el VPH. El VPH, las lesiones por VPH en cuello uterino. Lo que pasa es que si la mujer va todos los años al ginecólogo, va a captar, va a detectar cualquier lesión incipiente recién aparecida, la quema, la trata y no pasa nada. Claro. Le hace una cauterización. Sí, hay muchos métodos propios del ginecólogo de acuerdo al tamaño y digamos, al tipo de lesión que sea. El punto es que el VPH tiene muchos tabúes. Y yo he tenido divorcios por VPH, pacientes que llegan porque está recién infectado, yo no fui, yo no lo tengo, si tú lo tienes, entonces no fue en la casa. Claro. O sea, ya esa pareja puede venir con eso de relaciones anteriores. Claro, y puede no manifestarse al principio y manifestarse después porque tú no te ves ninguna verruga y lo tienes. Claro. Entonces es bien complejo. Pero en hombre normalmente sería eso, la verruga. En hombre se ve una verruga a nivel genital, en el glande, en el cuerpo del pene, muchas veces en el pubis, en la base. Y en la mujer también hay verrugas externas y esas no son riesgosas de cáncer de claro, no, que dice, no, ese es una carnosidad. Un lunar, una cosa. Olvídense de eso, eso no existe. Lo que pasa es que son modalidades de VPH que no son, digamos, no tienen potencial oncogénico. Claro, por decir el término, no son cancerígenos. Externamente, pero internamente se afecta a la mujer. Porque hay muchísimos subtipos de VPH y hay unos que están relacionados a la transformación hacia la malignidad, que son los que dan adentro, e incluso cuando se toman muestras, tú puedes tipificar y están enumerados. El 11, el 16, el 31, o sea, tienen números de VPH y eso te establece un riesgo y eso lo ve el ginecólogo. Y hablar de vacunas, ¿hay vacunas contra el VPH? Sí, hay vacunas contra el VPH que se están implementando en poblaciones en la pubertad, niños y niñas que no han tenido todavía contacto íntimo, que no han estado expuestos al virus. Claro. Es digamos, un buen momento para tratar de evitar con una vacuna. Una vez ya expuesto, pues la vacuna en ese caso no tiene mucha utilidad. Bueno, entonces está claro que a la hora de sentir cualquier tipo de inquietud, de cualquier tipo de molestia, ardor, qué sé yo, irritación, síntomas que están fuera de lo normal, el urólogo es la primera opción. Tanto, bueno, en este caso, hombres, vamos a hablar directamente porque estamos hablando aquí, pero las mujeres cuando tienen esa infección en la orina, pueden ir directamente al urólogo también, pensando que no, voy a un ginecólogo, pero el ginecólogo quizás no tiene el profesionalismo que tiene un urólogo, ¿no? Mira, bueno, es médico general, claro. Es médico general, pero no tiene la especialización. Ese no sería, digamos, el término más respetuoso. Claro. Las profesionales son profesionales todos de la salud. Yo tengo una campaña muy fuerte ahora en redes sociales, donde hago un llamado permanente a la no automedicación cuando hay signos de infección, especialmente en las mujeres que son las que más padecen infección, y que se apoyen de un urólogo
porque el resto de las especialidades con mucha frecuencia pueden subestimar, porque nosotros los urólogos vemos los estragos de las infecciones urinarias, porque cuando una infección urinaria se complica, vaya para el urólogo. Pero las que son una papita, esas las maneja cualquiera. Y en ese manejo se pueden cometer omisiones o, digamos, decisiones que no eran las mejores. Adecuada. Y es cuando llegan los problemas de la resistencia bacteriana, de que me infecto 5 veces al año, que el Escherichia coli no se me cura nunca. Y casi siempre esto viene de la mano de un manejo no estandarizado desde el comienzo. Okay. Que comienza en la gaveta de la casa, a ver si tengo una ciprofloxacina por ahí para tomármela y se me quitó. Y al mes siguiente tengo otra vez la cistitis y me vuelvo a tomar la misma ciprofloxacina. Entonces son decisiones equivocadas, son esquemas que no son los correctos, no se hacen urocultivo. Y yo tengo una campaña de urocultivo y no automedicación y consulta al urólogo. Ahora, entre mitos y realidades, ¿es verdad que la cistitis o infección de la orina es causante de la retención de la orina, de aguantar las ganas de orinar? Una persona que es una persona retenedora de orina. Porque no, quizás porque no está en la calle. Su trabajo no se lo permite. Y aguanta la gana hasta que se levanta. El baño está muy sucio y no quiero ir para ese baño, prefiero hacer pipí en la casa. Eso pasa mucho y el retenedor voluntario de orina tiene un riesgo aumentado de padecer infecciones porque la orina tiene un ritmo de reciclado permanente en el que tú vacías y viene orina nueva de los riñones que está limpia y viene limpia de arriba. La uretra femenina es muy cortica. Es muy fácil que una bacteria del área vaginal que está ahí, que no está produciendo infección, pero es una bacteria contaminante, puede entrar a la uretra y consigue una orina retenida, que es como un caldo de cultivo que está ahí por 6 horas y es muy fácil que la bacteria se reproduzca. Entonces, el hábito urinario es una de las 1000 cosas que uno toca en las consultas urológicas cuando tienes chicas con infecciones recurrentes. El hábito urinario es importante, pues. Y es como digo yo, el tomar agua también hace que se mantenga limpio. Yo por lo menos tengo una ley de que si orino, me tomo un vaso de agua, porque eso es como, yo digo, o una vez un médico que yo entrevisté me decía que él decía que el agua es tan importante en el cuerpo como en el carro. Si el carro se le ve el agua, el carro se recalienta y así pasa con nosotros. Pero en este caso nos deshidratamos. Pero es importante siempre tener un recicle de botamos agua, tomamos agua. Botamos agua, tomamos agua. Y para terminar el bloque, el color de la orina, doctor. Cuando hablamos de claro y oscuro, es verdad que mito y realidad, que mientras más claro está más bien hidratado, y mientras más oscuro falta agua en el cuerpo. Es una realidad relativa, sí. Si tú tomas muchísima agua, con casi toda seguridad vas a orinar muy transparente. Como cuando uno se toma una cerveza que orina varias veces y sale blanco. Llega un momento, claro, porque la tasa de filtración de agua es muy rápida y tiene pocos elementos minerales que le cambien el color. Cuando tienes una orina oscura, una hipótesis puede ser poca hidratación, claro que sí, pero hay que ver que no tenga pigmentación porque tiene un poco de sangre, porque hay una infección, porque tiene pigmentos biliares y hay una enfermedad de base. Es decir, una rhabdomiólisis también puede ser. Exactamente. Vete acomodando en lo tuyo, ¿no? Bueno, estamos compartiendo con el doctor Marcos, urólogo, y hablando, bueno, de esta especialidad y esas inquietudes que todas las personas desean saber. Estamos conectados a través de www.caraotaradio.net, a través de @ElioGutierrez y @caraotaradio. Más música para ustedes. Y continuamos con Caraota Radio Fitness, hoy hablando de un tema urológico con el doctor Marcos. Y bueno, ya hemos hablado sobre la función, hemos hablado un poco referente a las infecciones y todo lo que tiene que ver con enfermedades venéreas, pero vamos a hablar ahora algo muy importante sobre la próstata. Hay lo estábamos hablando fuera del aire, que muchos hombres por machistas, por quizás no quiero que alguien me lo toque, o lo primero que te veo son la mano para ver qué grueso tiene el dedo. Es importante saber que eso es algo que debe de excluirse de los pensamientos negativos, ya que a la hora de hacerse sus exámenes, el antígeno prostático, se ve el valor y lógicamente, independientemente de que tenga un valor normal, igual hay que hacer el tacto. ¿Es necesario, doctor, que se haga este tipo de planteamiento para que las personas entiendan que deben de ir al urólogo por lo menos una vez al año? Sí, definitivamente. Después de los 40. Claro, porque es que estadísticamente
la mayor incidencia, primero hay que partir del punto que el cáncer de próstata es el cáncer más común en hombres y la primera causa de muerte por cáncer en hombres en el mundo. Entonces, un órgano que es muy susceptible de enfermarse. Luego, el cáncer de próstata en pacientes mayores de 80 y mayores de 90 años, aquellos que se han logrado hacer análisis, se han hecho estudios que han demostrado que en las personas de 90 años en adelante, el 80% de ellos tienen nódulos cancerosos en la próstata. Eso hizo pensar que la degeneración de la próstata, por un lado, hacia el crecimiento benigno, va aumentando de tamaño con los años, pero a la vez la célula va degenerando en cáncer y los picos de incidencia arrancan a los 50 años. ¿Qué pasa? Que el cáncer de próstata tiene una particularidad que si lo diagnosticas en el momento precoz, en el momento en el que aparece, es 100% curable. A diferencia, lamentablemente, de otros tipos de cáncer que cuando se diagnostican, wow, la cosa se pone complicada incluso cuando lo diagnostica, digamos, supuestamente a tiempo. El comportamiento biológico del cáncer de próstata es muy lento y permite... Y es indoloro. Es indoloro, que permite que controles anuales detecten pequeños cambios. Entonces, a partir de los 50, se ha medio estandarizado en casi todas las sociedades urológicas del mundo que todos los hombres deberían chequearse porque pudieran entrar en ese porcentaje de personas que les va a aparecer un pequeño cambio en el antígeno o un pequeño cambio en el tacto que te permite diagnosticar la enfermedad y curarte y ya. El tacto, a la hora de hacerlo, es para tomar en cuenta el endurecimiento y el tamaño. Exactamente. Sirve para varias cosas. Puedes tener un nódulo palpable y ya el diagnóstico, digamos, subjetivamente está logrado, luego hay que biopsiar para confirmarlo. Puedes detectar entonces tamaño de la próstata y te puede servir para toma de muestras de cultivo porque hay una entidad que se llama prostatitis, que es una de las patologías más frecuentes de la consulta urológica. Y disculpe que interrumpa este tema. ¿Qué consecuencia o qué ocasiona este tipo de patología que es la más común en los hombres? Sí. La primera causa de prostatitis es la infección. Es decir, hay muchas clasificaciones de prostatitis, incluso hablan de algunas prostatitis no infecciosas. Es un tema bien debatido en el seno de las comunidades urológicas, pero para efectos, digamos, de conversaciones como esta, la prostatitis más común es la que es producida por una infección. Una bacteria se mete... Sobre todo cuando se tiene sexo anal sin protección. Esa es una de las vías, pero irónicamente no es la vía más común. Los causantes de prostatitis, que son los Escherichia coli y todas las bacterias colónicas, el 90% de las prostatitis son por esos gérmenes y no necesariamente en personas que practican la penetración anal, sino por gérmenes del propio huésped. El Escherichia coli o el Proteo o la Klebsiella o cualquiera de los hermanitos de tu colon se meten en la próstata y te generan una prostatitis. Obviamente que si tú vas a pedir prestado los Escherichia coli en el canal anal de otra persona, es un camino a través de la uretra, pero no es la primera causa de prostatitis. Entonces se aloja una bacteria dentro de la próstata y genera síntomas que en ocasiones son similares a la cistitis de la mujer, pero no son cistitis, son prostatitis porque la vejiga del hombre rara vez se infecta. En la mujer se infecta la vejiga porque no tienen próstata, porque la próstata anatómica... Es como un filtro. Sí, y es un filtro además que es un oasis para las bacterias. La próstata tiene secreciones, tiene cavidades acinoglandulares y es una fuente de fructosa natural que es la que usa la próstata para nutrir los espermatozoides. Entonces la bacteria tiene comida, humedad, líquido. O sea, véngase que aquí te tengo el hotel 5 estrellas. Por eso es que la prostatitis es una entidad difícil de tratar. Los tratamientos, por ejemplo, una prostatitis bacteriana se trata durante un mes de antibióticos. En cambio, la cistitis en 7 días está curada. ¿Qué tal? La prostatitis es un cake. Y ahí el otro día estábamos hablando con un urólogo aquí y estábamos hablando que eso es un planteamiento no tanto de dolor ni molestia, sino las consecuencias de orinar sangre, eyacular sangre. Bueno, claro, después empiezan las manifestaciones. Puedes tener muy pocas manifestaciones. La prostatitis tiene un abanico muy amplio de presentación.
Hay personas que apenas se dan cuenta porque se paran más de noche para orinar o sienten una sensación de peso en el área perineal o sienten que orinan más de la cuenta. Y está el que te viene de emergencia con una fiebre de 40 trancado de la orina. Están los dos extremos y en esos dos extremos, en el medio, hay muchos grises de manifestaciones de prostatitis. Hay muchas prostatitis que se diagnostican por antígeno prostático. ¿Qué tal? Y por eso llegamos al punto de la prostatitis. Estábamos hablando del tacto y el antígeno. Ajá. Tú consultas con un antígeno elevado y al tacto no hay ningún nódulo palpable, y una de las hipótesis que hay que descartar antes de inclinarse hacia el cáncer de próstata es que no tengas una prostatitis, porque la prostatitis eleva el antígeno. Entonces hay un diagnóstico diferencial que te lleva por caminos diametralmente opuestos. Tratar un cáncer es una cosa totalmente distinta a tratar una prostatitis. Son dos puntos antagónicos. Ahora, cuando se habla de este tipo de patología, doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir cuando llegamos al urólogo? ¿Hay una previa evaluación? ¿Se le manda a hacer exámenes? ¿Cuál es el proceso profesional suyo? Bueno, mira, lo que hacemos nosotros es que mi personal de secretaría está, digamos, instruido para que cuando un paciente masculino viene a un control que quiere ir al control urológico, ya le preguntan la edad, el motivo de la consulta por teléfono, y si es un paciente que no tiene ningún evento en particular, sino que quiere chequearse y ya está en la edad de 45 más o menos hacia arriba, ellas les dicen, mira, hágase un antígeno prostático total y libre, téngalo ya listo para que optimicemos la consulta. No vengas para después yo tenerte lo que pedir. Claro. Y en una sentada se acabó la evaluación. No tienes que venir la semana que viene para traerlo. En ocasiones, a veces yo le digo a los pacientes que vienen a chequeo anual, si quieres hazte un examen de orina también, y hasta una hematología y que yo te la reviso. Claro. Y para aprovechar todo eso. la sentada y vienes ya armado. Claro. Un punto importante para el cáncer de próstata. Si el paciente tiene papá, abuelo por la línea paterna, tío por la línea paterna, o hermano, si es línea masculina paterna, con cáncer de próstata, tiene un riesgo mucho mayor de padecerlo y debe empezar los controles prostáticos a los 40, no a los 50 ni a los 45. ¿Qué tal? Porque estadísticamente se ha demostrado eso. Y normalmente siempre las primeras visitas del hombre al urólogo son a partir de los 40 años. Aproximadamente, depende de la cultura de cada quien. Claro. Está el que no quiere venir nunca, y a veces a mí me han venido muchachos de 30, 25 años y se sientan, es que yo nunca me he chequeado con un urólogo, quiero ver cómo estoy. Y no hay, ni siquiera hay que hacerle tacto, es decir, vienen porque están angustiados. Hay que hacerte tu examen. De repente tienen algún familiar, supieron de alguien, o sea, el estímulo que los llevó al médico está metido aquí, algo pasó. Claro, claro. Porque es loco y quiere verse a cuenta de qué es. Entonces, bueno, hay que interrogarlos bien y saber de qué se trata. Siempre es importante tomar la parte genética a la hora de que viene ese árbol genealógico próstata, donde haya problemas de próstata. El hombre es lógicamente un concursante a quizás sufrir de eso. Bueno, pero ya saben que lo más importante es el cuidado personal, tener responsabilidad con su salud. Bueno, vamos con más música. Recuerdo que estamos conectados a través de www.carotaradio.net, a través de @LGutierrez y @carotaradio. Vamos con más música. Quédate ahí. Vamos y continuamos con tu programa Caraota Radio Fitness y continuamos con el doctor Marcos, él es urólogo de la Clínica Metropolitana. Y bueno, Doc, vamos a hablar ahora un poco sobre los cálculos renales, que es importante tocar el cálculo en el aspecto de lo que estábamos hablando ahorita fuera del aire, los cólicos nefrícticos y por supuesto el factor influyente, cuál es la razón y cuáles son los pasos a seguir para evitar este tipo de patologías, pues, cálculos en los riñones. Claro. Patología de cálculos renales, la litiásica renal tiene un componente genético. Se hereda pues la susceptibilidad a formar cálculos renales, pero detrás de los cálculos renales siempre tiene que haber algún condicionante en el metabolismo del riñón. Mucha gente de repente piensa, bueno, tú sufrí un cálculo renal, entonces ya no voy a comer productos lácteos. Ajá. Eso no es así. Porque si no, en Venezuela todos los llaneros tendrían cálculos renales porque comen queso blanco, se la pasan comiendo queso, leche. Es decir, no basta con un exceso. Es el exceso de un elemento que entra a tu cuerpo más
un trastorno para manejar ese exceso. Eso es como ayer que teníamos un odontólogo aquí que decía que los cálculos dentales también pasa por ese factor, que no todo el mundo tiende a ser factor, pero otros sí, unos sí y otros no. Porque ¿Sucede eso también? Necesitas la susceptibilidad, porque hay personas que comen toda la vida elementos lácteos y nunca tienen un cálculo de calcio. Hay muchos trastornos, hay muchos cálculos distintos, por ácido úrico, por calcio, por falta de una cosa que se llama citrato. Hay diferentes causantes de cálculos en los riñones, no todos son iguales y no todos se manejan al final igual. Tú manejas igual la crisis del cólico nefrítico, porque no importa de que esté hecho el cálculo, digamos, la obstrucción, claro, la consecuencia es la misma. Una vez que tú resuelves el evento que hizo que el paciente consultara, analizas el metabolismo renal, analizas la piedra, y dependiendo de cuál es el componente y de qué se trata el problema, hay estrategias que se manejan en conjunto con los nefrólogos, que es una especialidad que se encarga del metabolismo de los riñones y una serie de patologías propias del riñón que no son quirúrgicas como el urólogo, y le dan asesoramientos nutricionales. Por ejemplo, tú le sacas una piedra a alguien y resulta que esa es una piedra rica en oxalatos de calcio. Entonces, ¿qué hace el nefrólogo? Te recomienda una dieta baja en oxalatos. Y bueno, tú dirás, bueno, ¿qué? Entonces empiezan a decirte, mira, no comas acelga. Hay una serie de cosas que tienen oxalatos. O sea, que los mismos nutricionistas tienen que tener una cátedra de los alimentos y sus propiedades para mandar la dieta adecuada. Ellos lo saben. Entonces, las recomendaciones nutricionales no son tan sencillas y que, mira, no comas queso y no tomes leche. No. Eso no importa. Hay muchas cosas más. Y háblame del sodio, porque ahí relativamente, independientemente de los productos lácteos y queso, pero la sal como tal, porque hay gente que agarra un salero y provoca hasta lanzar el zapato, porque me ha pasado que yo estoy en un restaurante y ves a la gente y dale sal. ¿Eso puede influir en eso? Por supuesto que sí, la sal tiene muchas consecuencias en el organismo. Bueno, hablemos también de la tensión arterial, pues, uno de los causantes. Y la deshidratación que produce, los trastornos que genera en el manejo que necesita, porque es que el riñón es un filtro muy sofisticado que tiene mecanismos de absorción y de secreción. La membrana va para los dos lados. Por un lado quita cosas, por el lado pone cosas, y esos excesos producen trastornos en el funcionamiento que a la larga te van generando sedimentos que después se van a ir convirtiendo en cálculos, y todos los excesos de sal. La sal es el condimento más dañino que existe, claro, ampliamente conocido. La sal y el azúcar. Totalmente. Son productos refinados que son malos en sus dos extremos. Y todo eso se toma en cuenta, pero no es un causante único. Claro. Es lo que te digo. Vas a conseguir a un viejito de 90 años que le echa sal a la comida como un loco, y el tipo ni es hipertenso y ni tiene nada de Es una cuestión de genética. Hay una mezcla. ¿Cuáles son los tratamientos, doctor? Tengo entendido que también hay ondas de choque, sí, que para pulverizar, disolver esas piedras que están en los riñones. ¿Se puede lograr una mejoría, una expulsión a través de eso? Eso ha evolucionado mucho. Los cálculos renales también dependen de en qué condiciones se diagnostican. Tú te puedes diagnosticar un cálculo alojado en riñón porque te hacen un estudio ecográfico por otra cosa y se consigue el cálculo de manera incidental. Tú no sabías que lo tenías. Claro. Y el cálculo, cuando está alojado en el riñón, adherido a la pared del riñón donde se produjo, como él no tiene capacidad de obstruir nada, él ahí no se siente, no duele. En el momento en que él se medio mueve y tapa un conducto cualquiera interno del riñón o el conducto ureteral, que es el que baja, arranca el dolor. ¿Ok? Para que haya dolor debe haber obstrucción, que no permite el paso de la orina, el riñón sigue produciendo orina, no haya por dónde salir, eso aumenta la presión y duele. Ahora, eso también puede influir por falta de hidratación, de que no haya una buena hidratación, lo que estamos hablando ahorita, expulsión, trabajo. Es la antítesis de la sal, porque la sal es una deshidratación relativa porque tú estás dándole mucho soluto, y cuando haces el equilibrio entre líquido y sal, tú comes algo salado y estás deshidratado. Y no es lo mismo cuando se dice que estás comiendo mucha sal porque estás reteniendo líquido.
Exacto. es otro factor que no es interno, sino a nivel de órgano, por decirlo de esta Claro, manera. una de las cosas que se le recomienda a los pacientes que padecen de cálculos renales a repetición es que se hidraten bien para no darle chance a los sedimentos, porque la orina, digamos, deshidratada, rica en sedimentos minerales, se precipita más fácilmente. Entonces, hablando de los cálculos, tú puedes diagnosticar un cálculo en un riñón que no está produciendo nada y existe la opción de observarlo y no tratarlo, o dependiendo del tamaño y de la voluntad del paciente, ofrecerle opciones terapéuticas. Las opciones terapéuticas van a variar de acuerdo al tamaño de la piedra y la ubicación. Eso es cuando lo diagnosticas en el riñón. Y eso, lógicamente, ya viene con un estudio previo, me imagino, con resonancia magnética, algo así, tomografía, donde se ve el tamaño y acorde a lo que se ve sale. tamaño, se ve ubicación, número de cálculo, incluso la dureza del cálculo se mide con unas unidades especiales tomográficas que te permite saber si el componente cálcico y la dureza es mayor o menor para decidir la técnica a utilizar. Y en ese sentido antiguamente se usaba mucho la litotricia, que digamos la emisión de unas ondas vibratorias que entran a través de una membrana con un líquido y viaja a través de tu cuerpo, con un epicentro calculado donde está la piedra para hacerla estallar, y luego el paciente orina, digamos, la arenilla. Claro. Y están los métodos que son entrar a buscar la piedra. Y eso es arena, eso es como un cálculo de diente que se forma allí. Sí, pero se va compactando, se va convirtiendo en un elemento sólido. Una pelotica allá adentro. Una piedrita. Entonces, ya la litotricia, por lo menos en nuestro ambiente aquí, está muy en desuso ya porque han evolucionado los métodos y ahora hay unos endoscopios especiales delgaditos que entran desde abajo de la uretra, bajo anestesia general, obviamente, claro, y llegan al riñón, y tú en una cámara como esta ves la piedra y con un láser la rompes o la agarras con una cestica y la sacas. Pero claro, lo haces bajo visión directa y no dejas nada a la suerte, porque las ondas vibratorias es un acto de fe. Se rompió la piedra, bueno, ahora orínala. Y ahí es donde viene la consecuencia de causar un cálculo nefrítico. Entonces, exacto, del cólico nefrítico. Un cólico. Ese es el escenario en el que lo diagnosticaste en riñón. Está el otro escenario, que es el paciente que llega a la emergencia doblado con un cólico nefrítico. Entonces empieza la medicina casera, agua de lechuga. Para que lo empuje, sí. Bueno, esa es la piedra que ya se desprendió completamente y empezó a bajar y se quedó trancada en la mitad del conducto, que es un conducto de 3 milímetros, y cuando tiene una piedra metida parece así como cuando una culebra se come es desproporcionado. Entonces, la dimensión de la piedra va a determinar si va a lograr bajar a vejiga, porque muchos cólicos nefríticos se resuelven solos, la mayoría de ellos. Si la piedra es menor de 5 milímetros, tiene un chance de 95% de salir. Si la piedra es mayor de 5 milímetros, le va a ir costando cada vez más, progresivamente va siendo menos probable que la botes, y ese es el paciente que termina en un quirófano para tratar ese cólico nefrítico por métodos endoscópicos, como te dije anteriormente. Pero es importante, doctor, siempre el planteamiento de la dieta, una dieta balanceada, basada en fruta, hidratación, tratar de evitar qué alimentos para terminar este bloque. Mira, la vida saludable no te va a dejar mal nunca. Si tú tienes una buena ingesta de vegetales, tienes una buena proporción de proteínas en tu alimentación, con carbohidratos sanos, carbohidratos de alto valor, arroz, papa, yuca, carbohidratos sanos, no carbohidratos refinados, plátano, y una buena proporción de proteínas que te toque, y muchos vegetales, una buena ingesta de líquido, pocos alimentos procesados, es poco probable que te vaya mal. Todo lo demás queda ya por un tema genético y de suerte. Pero la vida saludable obviamente que te va a llevar por un camino, digamos, mucho mejor. No, y no tanto eso, tomar en cuenta también la parte de los ejercicios, saber que independientemente de la actividad física que haga en gimnasio al aire libre, yo pienso que esto es una combinación que va agarrada de la mano, hacer ejercicio y tener una buena alimentación. Como dice usted, bueno, en el aspecto genético siempre va a influir en sufrir de este tipo de patología, pero siempre y cuando, independientemente de que haya o no haya un factor genético, la alimentación siempre va a ser la base de mantener, en este caso, los riñones sanos. Y mira, los ejercicios, mira, hay muchos estudios que tú los conoces mejor que yo por tu digamos,
actividad deportiva, el ejercicio de peso, se ha relacionado hasta con longevidad. Es decir, ahora los Tengo ejercicios... 82. Yo lo sé. El ejercicio de levantamiento de peso, de fortalecimiento de fuerza muscular, se ha relacionado con mayor sobrevida. Claro. Desde todo punto de vista. Es decir, por decirle lo que tú practicas, digamos, a título personal. Cualquier deporte. No, y fíjate, y disculpa que te llevado. interrumpa, porque esto es importante. Cuando hablamos de ejercicio de... Bueno, yo fui fisicoculturista en mi época joven y yo mantengo mi cuerpo a través del ejercicio. Pues hago hipertrofia muscular por la cantidad de peso que yo hago. Y en esto ya estaba hablando con alguien, estábamos hablando que decían que después de los 40 tu cuerpo empieza a perder masa muscular. Pero yo le digo, eso es si la persona es sedentaria. Claro. Pero mientras que una persona se mantenga activa y el músculo se mantenga en un continuo contracción y moviendo un peso que realmente, bueno, yo tengo 52 años, como te dije, y yo me siento como de 20. Pero es eso, que la persona tiene el error de que a la hora de hacer ejercicio puede perder masa, al ser sedentario, pierde masa muscular y eso es lo que sucede. Eso es cierto. Pero hay que hacer ejercicio, ¿no es así, doctor? Es correcto. Bueno, vamos con más música. Recordamos que estamos a través de www.caraotaradio.net, @Gutierrez, @Caraotaradio. Y en el próximo bloque, bueno, venimos con una introducción especial de urología con el doctor Marcos Petrucci. No, de prisa. Por ahí. De prisa. Continuando con nuestro Caraota Radio Fitness, bueno, seguimos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Marcos, pero es importante, doctor, que hable más o menos de su especialidad como tal, ¿no? ¿Cuál es lo más común o lo que realmente aquella persona que desea tener su servicio, en este caso recomendado 100%, el hecho de que evalúa cuáles son sus especialidades en este aspecto, valga la redundancia allí? Yo diría que la consulta urológica se puede dividir en dos capítulos distintos. El paciente, digamos, la marca comercial de la urología, que es el varón que viene a controlarse la próstata, el paciente que está asintomático y que viene a chequearse a partir de los 45 años o de los 50 todos los años para ver cómo está su próstata, y ese es un control, digamos, reglamentario que no está asociado a ninguna dolencia. Es una consulta preventiva. Y está la consulta real, que es porque tienes algo. Cualquier sintomatología urinaria. Hágame una lista, doctor, de cuáles Claro son que sí. lo que normalmente las personas que nos están viendo a la hora de sentir cualquier tipo de este tipo de patología que va a decir el doctor ahorita. El tracto urinario puede manifestarse de muchas maneras. La parte más común es el tracto urinario inferior, ardor para orinar, dolor, signos de que está obstruido y que el chorro no sale bien. El chorro sale como una regadera, orinas a cada rato. Cuando orinas de pronto ves que hay una coloración sanguinolenta en la orina. Sientes que no vacías la vejiga completamente después de orinar, quedas como con ganas de orinar y no entiendes por qué. Digamos, eso es muy relacionado todo al chorro. Luego están los dolores, dolor de testículo en el caso del hombre, dolor en el área perineal, que está justo detrás del escroto. A veces se quejan de presión en el ano por culpa de la próstata. Y luego, digamos, la parte que es inherente a dolores altos, dolor en los costados, o dolor en el pubis, en el vientre, relaciones, digamos, de dolor con fiebre, o un combo que es dolor, fiebre y molestias para orinar, una infección por todo el cañón. El cólico nefrítico, por ejemplo, que se manifiesta con dolor y náuseas, puede ser también un poquito de sangre en la orina. Digamos, todos los síntomas relacionados al proceso de orinar y unas que otras cositas a nivel abdominal te pueden llevar al urologo. Doctor, un tema que se me olvidó tocar, la varicocela. Háblenos un poco sobre ese planteamiento de los testículos y la relación que tiene con las patologías que lo diagnostican. ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de situación, como son las varicocelas? Bueno, ok. Vamos, obviamente tú no eres médico ni urologo y me permito corregirte que el término es varicocele. Varicocele. Okay. Eso es transparente porque no tiene por qué saberlo. Varicocele es una varice de las venas que salen del testículo hacia la circulación central, así como las varices de las piernas.
que llevan la sangre desde lo más lejano hacia el torrente sanguíneo central, todos los órganos tienen venas que recogen la sangre. Todos los órganos funcionan con arterias que lo nutren con sangre oxigenada y venas que devuelven esa sangre ya libre de oxígeno y llena de toxinas. Es una doble vía permanente, que en los dibujitos ponen las arterias rojas y las venas azules. Exacto. Entonces, el testículo no está exento de eso, tiene unas venas, que son las venas espermáticas, y que dirigen la sangre de abajo hacia arriba, como todo lo que está debajo del corazón. Todo lo que está arriba del corazón, las venas están favorecidas por la gravedad, en cambio las venas de abajo para arriba no. Que el segundo corazón, como son la pantorrilla, es la que se encarga de eso. La pantorrilla te contrae. Entonces, la insuficiencia, la dilatación, el mal funcionamiento de la vena que sale del testículo hace que la sangre no logre devolverse. Todo lo contrario, incluso hace reflujo. La sangre más bien que debería irse se va más bien como estancando hacia el testículo. El testículo se llena de sangre venosa. Hay muchas teorías que no se sabe con exactitud por qué se va dañando la función testicular. Hay muchas teorías. De las más, digamos, aceptadas es las toxinas venosas, que está la sangre maluca ahí alrededor del testículo, dentro del testículo, y lo va dañando. Luego está la temperatura que genera ese éxtasis venoso, porque los testículos son unos órganos extracorporales porque deben funcionar como a 35 grados. Nosotros por dentro estamos a 36,5, 37, y el escroto externo y la optimización del funcionamiento testicular para producir espermatozoides es con un grado menos. Se piensa que las venas estas dilatadas aumentan la temperatura y también echan a perder el proceso. Doctor, ahorita que habla de temperatura, esto para allí para acá, ¿es verdad o es un mito en realidad el hecho del uso de boxer e interiores? Sabiendo que los testículos están fuera o se alejan del cuerpo para evitar una extremada temperatura. En este caso hablemos de temperatura normal, 37,5. Pero estaban hablando que una de las consecuencias que quizás puede causar la varicocela es el hecho de usar interiores que son los que pegan más los testículos del cuerpo, y los boxers cuelgan más. ¿Qué opinión tiene usted respecto de eso? No hay ninguna evidencia científica que diga que el varicocele es consecuencia de temperatura. No. El varicocele no surge a raíz del uso de cierta ropa interior. Okay. La temperatura que genera el varicocele es la que en definitiva pudiera estar jugando un rol en el daño del testículo. Lo que termina pasando es que el testículo, que tiene que producir espermatozoides desde que nace hasta cierta edad, él no empieza a producirlos defectuosos. O sea, el testículo empieza a producirlos mal. Esa es la consecuencia del varicocele. El varicocele tú sí generas espermatozoides, pero son espermatozoides anormales desde el punto de vista estructural que no logran fecundar. Una persona que tiene espermatozoides anormales en el espermatograma porque tiene un varicocele no es que va a tener un niño, digamos, con defectos en su fenotipo, sino que no va a poder embarazar a la mujer. Claro. Entonces el varicocele, o sea, de esos 60 millones, 55 vienen muertos. Vienen malos, no, vienen vivos, pero no logran penetrar el óvulo. Entonces, cuando tú diagnosticas un varicocele y hay una alteración en el espermatograma y tú corriges el varicocele, interrumpes ese reflujo y mejoras la circulación del testículo, ese paciente tiene un porcentaje bien importante de mejorar su capacidad de fecundación, y tenemos muchos tipos que después de la cirugía han logrado fecundar a la esposa. El varicocele es una causa importante de infertilidad masculina, pero bueno, corregible. Ya saben, lo importante, siempre con especialistas. Doctor, su mensaje, su consejo, dónde trabaja y sus teléfonos. Bueno, mira, mi mensaje lo sigo diciendo todo el tiempo, que no se automediquen. La automedicación es muy común en las infecciones del tracto urinario y es el primer paso equivocado más común que existe. Luego, no hay que tenerle miedo al tacto prostático. Eso es rapidito. ¿Tú te acuerdas cuando uno estaba carajito que tocaba el timbre y salía corriendo? Así. Tú sabes que la próstata tiene una virtud que es palpable. Y yo siempre le digo a los pacientes que hay enfermedades mucho más graves. Mira, que no son palpables. Recomendado. No son palpables, porque tú no puedes tocarle a alguien el páncreas, tú no puedes tocarle los pulmones. Hay un montón de órganos ocultos y este tiene un sitio por donde se puede tocar.
Y la palpación ha salvado millones de personas en el mundo en la era previa al antígeno prostático, cuando el tacto era el que hablaba. Que eso es como una nuez, tengo entendido. Una castañita. Y bueno, mira, no hay que tener eso, un examen médico, eso no está... Responsablemente todos los hombres deben de ir a hacerse su chequeo. No se está discutiendo, eso no Claro. es un contexto personal, es algo científico. Uh-huh. Y bueno, con respecto a lo que me decía, yo estoy ubicado en la Policlínica Metropolitana en Caurimar, en Caracas, y básicamente el contacto más sencillo es a través de mi Instagram, que es depriscourólogo, @depriscourólogo, y allí están los teléfonos. Ok. Bueno, ya saben, doctor, de nuevo su Instagram. @depriscourólogo. @depriscourólogo. Mira, uno de los mejores de la Policlínica Metropolitana. Gracias, Doc, por haber estado con nosotros. Bueno, y hasta aquí nuestro programa el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado, porque realmente este maravilloso equipo que me acompaña lo hacemos con cariño para ustedes. Pidiendo la gerencia de producción a nuestra amiga Mirla Castellano, en la producción del programa Danielis Camargo, en los controles colocando la mejor música, Jaylin Acevedo, y quien te habló con cariño, tu personal trainer, Helio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente 1462. Nos vemos mañana miércoles y recuerden siempre andar con gente que sume y no que reste. Chau, chau.